Mire, como sabemos, hace 5 días que hay una revuelta muy fuerte en el Brasil. El día de ayer hubo más de 1 millón de personas desfilando, en fin, movilizándose en marchas. Ha habido incluso asaltos, intentos de asalto a Itamaraty, a la Cancillería brasileña en Brasilia. Fue quemada parcialmente, el incendio se apagó, sin embargo, ha habido, en fin, problemas muy serios. Hay 2 muertos hasta ahora y todo el mundo se pregunta qué cosa ha pasado en el Brasil. Estamos con Francisco Tudela, ex canciller de la República y analista internacional. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿qué cosa está pasando? Esto comenzó como una protesta contra el alza de pasajes. El dicho se pasa, los pasajes están como eran antes en el Perú, fijados por el gobierno. El gobierno fija y controla los pasajes. Controla los precios. Los precios en general, ¿no es cierto? Y hay control de cambios. También hay control de cambios. Sí. Sí, pues han dado marcha atrás en la liberalización de la economía en muchos casos. La razón de estas manifestaciones es que la economía se está parando de una manera muy brutal, muy fuerte. Si bien la gente salió a las calles por un aumento de 20 centavos en el precio de los pasajes, es obvio que 1 millón de personas no salen a las calles por un aumento de 20 centavos, que además ya fue el día de ayer revocado en Sao Paulo y en Río de Janeiro, y en otras 11 ciudades se han rebajado los precios de los pasajes, pensando que con eso se aplacaban las protestas. Pero no se han aplacado las protestas, porque las protestas en un país que es considerada la 6ª economía del mundo, obedecen a que esa 6ª economía del mundo crece al 0.9% anual. El Perú crece... Después de haber crecido 7% el año 2011. O sea que una especie de frenazo muy fuerte, porque han ido de ahí a 2.5, finalmente están en 0.9. Sí. La inflación es de 6.5%. En el último año han empezado a emitir dinero para estimular la economía, entonces eso ha producido una inflación de 6.5%. La gente ha querido refugiarse en los dólares. Con acusaciones de maquillaje al estilo argentino. Correcto, es exactamente el proceso, pero digamos en otra dimensión, ¿no? Entonces eso lleva al control de cambios para que la gente no se deshaga de la moneda nacional y se refugie en los dólares. Y naturalmente, en términos de crecimiento, en alrededor de 200 países en el mundo, el Brasil está en el puesto número 164. Esto es en el 25% de la cola, en el último cuarto de los países en desarrollo. Nosotros estamos en el puesto 42. Esto es en el primer cuarto del crecimiento. Claro, las dimensiones son muy diferentes. Nosotros somos un país modesto al lado del Brasil, que es un gigante. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? No hay crecimiento, hay mucha corrupción, hay un escándalo de corrupción que es el mensalao, que ha permitido vislumbrar qué ocurre dentro del Estado. Es decir, la compra de los diputados, ¿no? 18 diputados durante el gobierno de Lula comprados sobre su sueldo con un sueldo clandestino adicional de $12.000 al mes para hacer pasar leyes críticas que naturalmente tenían resistencia de la opinión pública, leyes sobre todo en el orden laboral social y en el orden empresarial y económico. Eso fue lo que hizo caer a Montesinos acá, ¿no? Bueno, pero la proeza brasileña es que lo han logrado hacer durante años. Increíble. Mientras que lo de acá cayó inmediatamente. Sí. Entonces, claro, nunca llegó acá a la fase de ejecución. Se descubrió antes de ingresar a la fase de ejecución. Ya le habían dado plata a la gente, ¿no? Sí, pero en el caso del Brasil existen los cuadros hechos por la prensa brasileña de todas las votaciones en los cuales estos 18 diputados a $12.000 extra al mes han decidido el curso de la votación en temas, en leyes que eran cruciales para la línea, digamos, del Partido de los Trabajadores. Y aparentemente no ha habido mucha sanción, ¿no? Es decir, no hay cárcel, hay condenas, hay más de 30 dimisiones
de políticos de muy alto nivel. Que han renunciado, que han renunciado, 5 ministros se han ido, hay muchas condenas, pero nadie ha ido a la cárcel. El cerebro de la operación, el jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, naturalmente debe estar en su casa. José Genuino, presidente del Partido de los Trabajadores, del partido de gobierno, en fin, ha sido tesorero del partido antes de ser presidente, gente muy cercana a Lula. Fue detenido en el aeropuerto porque llevaba en los calzoncillos $100.000 tratando de sacarlos del Brasil. Claro, uno se pregunta qué es lo que pasa en un país de 205 millones de habitantes con una clase media poderosa de 50 millones de habitantes. ¿Cómo pueden suceder estas cosas? ¿No? Es la pregunta que uno se hace. Claro, sí, pues. ¿Y cómo puede haber una tan mala gestión de las finanzas públicas? Y de los servicios del Estado. Aparentemente la protesta es también contra los pésimos servicios de educación, de salud. La protesta está dirigida contra todo lo que es transporte, infraestructura y los servicios básicos. Porque lo que ocurre es que, claro, las clases altas que viajan de un edificio al otro en sus helicópteros privados y a la cual aspiran llegar, digamos, los miembros del Partido de los Trabajadores que están metidos en estas situaciones de corrupción, no necesitan de los servicios públicos, no necesitan del transporte público, no necesitan de la salud pública. Pero las clases medias y el pueblo sí necesitan, y necesitan además existencialmente que estas cosas funcionen. Y entonces cuando la economía empieza a detenerse de una tan marcada, cuando hay 6.5% de inflación que empieza a reducir el poder adquisitivo de las personas, porque los precios suben proporcionalmente a la inflación, naturalmente empieza a generarse un gran fastidio. Y ese fastidio ha estallado a partir del domingo, en que Dilma Rousseff recibió una pifia gigantesca en un estadio de fútbol. Blatter, el presidente de la FIFA, trató de aplacar a la multitud y fue peor, y entonces la presidenta Rousseff solo pudo pronunciar 9 palabras y sentarse, declarando inaugurado esto en medio de una pifia aún mayor. Esto es muy grave. Esto no es evidentemente una situación transitoria. Unas movilizaciones de este tamaño en Río de Janeiro, en Brasilia, en Sao Paulo, en las principales ciudades del Brasil, reflejan un malestar muy profundo. Me contabas que el PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, de Dilma Rousseff, se había sumado ayer a las manifestaciones. Correcto, ayer el partido de Lula y Dilma Rousseff instaron a sus militantes a unirse a los manifestantes. Sí. Sí, pues Dilma tuvo ella tuvo una frase, no sé si infeliz o feliz, diciendo que las manifestaciones pacíficas, aclaró, eran buenas para la democracia del Brasil. Eso lo declaró el lunes. Naturalmente la policía reprimió, entonces no podían ser pacíficas en el contexto de la represión policial. Eso ya ha quedado atrás, por suerte. Pero sin embargo hay un escenario que podríamos decir que no se va a normalizar a corto plazo y que va a tener un enorme impacto electoral. Bueno, ella hoy día ha hecho un discurso, ha propuesto un pacto político, una mayor transparencia de todos los estamentos del Estado. No sé exactamente qué cosa es lo que va, algo así. Ellos nunca han tenido una mayoría clara en el legislativo, en el Senado, ni en los gobiernos federales. De tal manera que ofrecer un pacto nacional cuando uno tiene ya 1 millón de personas en la calle que están profundamente insatisfechos con la economía, con el desempeño político, con la corrupción gigantesca, no solo en el Congreso, sino que lo que también ha ocurrido es que como el próximo año es el Mundial de Fútbol en el Brasil, el 2014, el 2016 son las Olimpiadas en el Brasil,
pues se han iniciado unos grandes gastos extravagantes en medio de una crisis que afecta frontalmente a la población. Y entonces eso es parte de la furia que se ha desatado en las ciudades del Brasil. Claro, el 22 de julio va el Papa, me imagino que va a estar ahí una semana. Me parece que eso es digamos, una oportunidad política para aplacar los ánimos, pero no es tan seguro tampoco, porque es curioso que todos los presidentes latinoamericanos que están en problemas, Cristina Fernández de Kirchner, Maduro de Venezuela, etcétera, han ido a visitar al Papa, o sea, será pues a pedir algún tipo de auxilio de imagen mediática, mediante auxilio divino, por favor, no, que no, o auxilio divino para aquellos que tengan una fe sincera. Ahora, hay un grupo que está de alguna manera manejando estas cosas. Son los estudiantes. Es exactamente igual a lo ocurrido en la Yugoslavia de Milosevic, a lo ocurrido en Georgia, a lo que ocurrió en Túnez, en Libia, en Egipto. Es un swarming. Pero no a lo de Turquía. ¿O también? No, lo de Turquía es diferente. Lo de Turquía procede además de otros sectores. Digamos que las protestas turcas obedecen a generaciones mayores, de mayor edad. En cambio, las protestas brasileñas son como las protestas de la primavera árabe o las protestas de Serbia, las protestas de Georgia, la Revolución Naranja en Ucrania. Son esencialmente una cuestión de gente joven, porque son revoluciones hechas a través de las redes sociales, a través del internet, a través del Twitter. Ahora que tenemos acá unos duelos de Twitter, eso muestra pues que también acá no estamos tan mal y que tenemos potencial para tener protestas como las de la Revolución Árabe o de la Revolución Brasileña. Ahora, ¿qué es lo que llevó a este frenazo de esta desaceleración profunda de la economía brasilera? ¿Qué? Básicamente la crisis del 2008. Sí, pero ellos han empezado a intervenir crecientemente en la economía, a incrementar el gasto. El camino de ellos, en lugar de aligerar los procesos económicos para darle más dinamismo a la economía, ha sido intervenir. Claro, sí, pues. Y entonces el precio de la intervención monetaria, controles, etcétera, divisas, todo eso ha ido haciendo cada vez más lenta la economía brasileña, ralentizando. Es un galicismo, pero que se aplica perfectamente a esto. Puedes decir lentificando. Entonces han pasado en un año del 2.5 de crecimiento al 0.9% de crecimiento. Es muy fuerte. Claro. Y esa cifra de crecimiento refleja la actividad económica real, pero refleja algo más, refleja el per cápita. Esto es el Producto Bruto Interno per cápita. Claro. Eso también está siendo afectado. Claro. Y eso se refleja ¿cómo? En la ausencia de servicios y en la disminución del poder adquisitivo, y por eso la gente está en la calle. Claro. Además es un estado pues donde cuyo peso en el producto es más del 30-35%, es muy fuerte. Es muy fuerte y no es una cosa del Partido de los Trabajadores. Esto es heredado de la década del 30 y del 40. Esto viene del primer gobierno de Getúlio Vargas, de la Revolución de Ostenentes, luego el segundo gobierno de Getúlio Vargas en los 50, las tesis desarrollistas por las cuales tenía que haber sustitución de importaciones, tuvieron acogida en el Brasil muy temprano, y también, digamos, una visión corporativa del Estado. El primer Vargas, el Getúlio Vargas anterior a la Segunda Guerra Mundial, está inspirado en los corporativismos europeos. Claro. Y entonces, naturalmente, el Brasil tiene una gran herencia de estatismo que ha sido agudizada por el Partido de los Trabajadores. Tal vez no se dieron cuenta. No por el primer Lula. El primer Lula liberalizó, más bien ahondó. Pero frente a la crisis, la reacción ha sido volver al Estado controlista,
en lugar de liberarse del capitalismo de Estado, como dice The Economist, ¿no? Bueno, pero el capitalismo de Estado es una ficción, como sabemos en el Perú, porque en 1989 las empresas públicas perdían en conjunto 3.000 millones de dólares al año. Si eso es el capitalismo de Estado, prefiero, no sé, el anarquismo a eso. A Petrobras la están obligando a vender a precios por debajo de lo que necesitan para financiar sus propias inversiones. Y en Venezuela, PDVSA hace de todo. Sí, pues, no, eso ya... Construye casas, vende arroz, en fin. La empresa petrolera se usa para todo. Claro, si el Estado va a empezar a dilapidar los recursos que en el fondo pertenecen a todos los ciudadanos de un país para fortalecerse a sí mismo, estamos por mal camino. Francisco Tudela, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. En la hora N fue Pancho Tudela, ex canciller de la República. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Rosa Ábalos, Araceli Quispe y Melissa Soriano. Ellas trabajan en la NASA, nada menos, y ahí cumplen funciones importantes en la vigilancia del espacio en general. Regresamos.